Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y con este video damos inicio a una serie muy pedida y muy necesaria si es que estás queriendo analizar, evaluar e informar angiotomografía computada. Vamos a analizar la anatomía normal no solo del corazón, sino también de los grandes vasos, del tórax, el abdomen, la pelvis, miembros inferiores, miembros superiores, así que sin más preámbulos, empecemos. En este video te voy a mostrar dos tipos de estudio que podemos realizarle a nuestros pacientes. Uno es el que estamos viendo acá en pantalla, es la angiotomografía computada gatillada. Una de las principales características de este estudio es que se realiza en sincronización con el electrocardiograma de nuestro paciente. La adquisición de la imagen va a estar sincronizada con el latido cardíaco, haciendo que disminuya muchísimo el artefacto por movimientos cardíacos, por el latido cardíaco que obviamente no vamos a detener durante el estudio. Esto nos permite una mejor evaluación no solo del corazón, sino también, como te decía, de arterias coronarias y de raíz aórtica. Esas serían las tres indicaciones para realizar una angiotomografía gatillada. Además del gatillado, este estudio tiene algunas otras características importantes. Una es el Field of View, FOV, o campo de visualización, que fíjate que está marcadamente disminuido. En este caso no estamos viendo el tórax del paciente en su totalidad, sino que disminuimos nuestro campo de visión para poder hacer foco en eso que queremos evaluar puntualmente, que en este caso es el mediastino y el corazón, además de arterias coronarias y arteria aorta. El tiempo de administración de contraste o el tiempo de adquisición luego de la administración de contraste va a ser muy importante y obviamente va a estar relacionado con qué estructura anatómica queremos evaluar puntualmente en cada uno de nuestros pacientes. Vamos a tener un tiempo para evaluar la aorta y las arterias coronarias, un tiempo para evaluar el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas, y esto va a estar definido por la colocación de un ROI, de una región de interés, en el lugar que nosotros queramos opacificar mejor. Luego de la colocación del ROI, nosotros vamos a administrar el material de contraste. El equipo va a empezar a censar esa región en donde nosotros colocamos el ROI. Supongamos que lo colocamos en la aorta descendente torácica porque esa es la región que mejor queremos evaluar en el estudio. Y una vez que se llegue a un umbral de unidades Hounsfield, que en general está alrededor de 100, 150 unidades Hounsfield, el equipo automáticamente va a disparar la adquisición y se va a adquirir la imagen en ese tiempo puntual que nosotros queremos evaluar, en ese tiempo luego de administrar el contraste endovenoso. Fíjate que en este caso el artefacto por movimiento es mínimo. Vamos a pasar ya a analizar la anatomía cardíaca. Acá estamos viendo un corte en donde podemos identificar el ventrículo izquierdo. Esto es la cámara del ventrículo izquierdo. Acordate que el miocardio del ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el miocardio que compone las paredes del ventrículo derecho, que sería esta cavidad. Acordate que el ventrículo derecho es la cavidad más anterior del corazón y está separada del ventrículo izquierdo por el septum interventricular. Esto todo lo podemos evaluar por tomografía computada. Esto es el ápex cardíaco, el ápex del VI, el ápex del VD. Acá ya estamos viendo parte de esta otra cámara cardíaca, que es la aurícula derecha, que se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Vamos a seguir avanzando. Fíjate cómo acá vemos parte de la válvula mitral, que comunica el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda, que es la cámara más posterior del corazón. Esas son las 4 cámaras cardíacas. A medida que vamos subiendo, empezamos a ver los tractos de salida. El tracto de salida del ventrículo izquierdo, acordate que da origen a la aorta ascendente. Acá tenemos las valvas de la válvula aórtica. Esto es el annulus o tracto de salida del VI. Esto es el seno de Valsalva de la aorta. Y fíjate que acá ya vemos el nacimiento de las arterias coronarias. Existen variantes anatómicas, pero en general la mayor parte de los pacientes van a tener una arteria coronaria derecha, que es la que estamos viendo de este lado, y una arteria coronaria izquierda, que es la que vemos naciendo acá, que da origen tanto a la arteria coronaria descendente anterior como a la arteria circunfleja, coronaria circunfleja. La arteria coronaria descendente anterior va a discurrir por el surco interventricular. La arteria circunfleja va a discurrir por el surco aurículo ventricular izquierdo y la arteria coronaria derecha va a discurrir por el surco aurículo ventricular derecho.
Eso a grandes rasgos. Fíjate cómo en este estudio que está gatillado podemos evaluar perfectamente la anatomía de las arterias coronarias, seguir todo su recorrido y valorar si tienen algún tipo de patología, estenosis, ateromatosis o alguna variante anatómica que pueda estar generando patología en nuestro paciente. Volvemos a subir, vamos a buscar el tracto de salida del ventrículo derecho. Acordate que están como intercambiados, hay una especie de rotación. Entonces la aorta sale del ventrículo izquierdo y se va hacia la derecha, y el tronco de la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y se va hacia la izquierda. Acá podemos ver el origen del tronco de la arteria pulmonar. Fíjate que, interesante, no está opacificado en este caso, porque en este paciente queríamos hacer foco en la evaluación de la aorta torácica. Es por eso que la arteria pulmonar, el tronco y sus ramas no tienen la opacificación que tenemos en el resto de las arterias que estamos evaluando. Acá tenemos el tronco de la arteria pulmonar. Acordate que se bifurca en arteria pulmonar derecha y un poco más arriba, arteria pulmonar izquierda. Y obviamente cada una de estas arterias pulmonares principales dan origen a las arterias lobares, que después van a ir bifurcándose ya dentro del parénquima pulmonar para irrigar, llevar sangre arterial a los pulmones para que sea oxigenada. Como te decía, la cámara más posterior del corazón es la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda van a desembocar las venas pulmonares, que en general normalmente son 4. Tenemos una vena pulmonar superior izquierda, una vena pulmonar inferior izquierda, una vena pulmonar superior derecha y una vena pulmonar inferior izquierda. Fíjate que acá este paciente tiene una vena que drena exclusivamente el lóbulo medio. Eso es una variante anatómica también. Y acuérdate que las venas tienen muchas más variantes que las arterias, así que puedes encontrar una vena pulmonar única que drene los 2 lóbulos o los 3 lóbulos pulmonares, de acuerdo a en qué lugar se localice, si del lado derecho o del lado izquierdo. En la aurícula derecha vamos a tener el drenaje de la vena cava superior, que es esta estructura que vemos acá. Va a drenar en la aurícula derecha. Seguimos bajando y vemos que también tenemos el drenaje del seno coronario, que es una estructura vascular que drena la sangre desde el corazón hacia la aurícula derecha. Y por último, cuando bajamos tenemos a la vena cava inferior, que viene desde el abdomen, atraviesa el diafragma y desemboca en la parte más inferior de la aurícula derecha. Obviamente también, separando a las aurículas, tenemos el septum interauricular, que es interesante evaluarlo para ver que no tengamos algún foramen, alguna comunicación interauricular. Lo mismo podemos hacer con el septum interventricular, ver que no haya comunicaciones, ver que no haya anomalía. Con respecto a las medidas del corazón, a veces es muy difícil hablar de cardiomegalia por tomografía. Como saben, la tomografía no es un estudio dirigido para valorar ese tipo de patología, pero sí podemos tener algunas referencias, algunos marcos generales que nos ayuden a hacer una evaluación del tamaño cardíaco. Y en general, como reglas principales, lo que sabemos es que el ventrículo izquierdo es igual o mayor a el ventrículo derecho. Entonces, cuando vos tengas un ventrículo derecho que es mucho más grande que el ventrículo izquierdo, ahí puedes empezar a pensar que el paciente tiene patología. Y otro parámetro importante a tener en cuenta es que las aurículas son siempre más chicas que los ventrículos. Así que si tenés una cavidad auricular mucho más grande que la cavidad ventricular, también tenés que estar sospechando que el paciente puede llegar a tener alguna patología cardíaca. Es difícil hacer mediciones cardíacas por tomografía computada. Una de las más utilizadas es la medida de la aurícula izquierda. Fíjate que nos vamos a parar en donde la aurícula izquierda tiene su mayor tamaño y vamos a trazar una línea que nos permita medir el diámetro antero-posterior de la aurícula. Lo normal es que este valor sea menor a 45. Fíjate, este paciente tiene una aurícula normal que mide casi 30 milímetros. Si esta medición te da más de 45 milímetros, puedes hablar de dilatación de la aurícula izquierda por tomografía. Obviamente, todos estos parámetros que estamos analizando no van a ser de evaluación dirigida por tomografía computada, pero sí pueden orientar al diagnóstico de alguna patología cardíaca que deba ser evaluada puntualmente con un ecocardiograma o algún otro estudio más puntual, más dirigido para eso que estamos viendo.
Hay otras estructuras anatómicas que no te había mencionado. Tenés en las aurículas las orejuelas, que son estas dilataciones, estas cavidades como reservorios que están comunicados con la cavidad principal auricular. Esta es la orejuela izquierda, fíjate que la vemos por acá, y más hacia acá arriba tenemos la orejuela del lado derecho. La orejuela o la morfología de la orejuela de la aurícula izquierda está muy analizada, está muy estudiada porque puede llegar a estar relacionada con la fibrilación auricular, pero eso lo dejamos más adelante para el análisis de la patología cardíaca y sus hallazgos tomográficos. Obviamente puedes utilizar las reconstrucciones multiplanares para una mejor evaluación de las estructuras anatómicas. Acuérdate que cuando hacemos reconstrucciones multiplanares tenemos el corte axial, que es el que en general empezamos a evaluar en las tomografías computadas. También tenemos reconstrucciones coronales, sagitales y oblicuas, especialmente dirigidas para la medición de estructuras vasculares que te van a servir mucho cuando estés informando estudios y teniendo que hacer mediciones, como más adelante vamos a ver. Fíjate que vamos a ver esta recon coronal. Acá esto es perfecto porque te permite, después vamos a analizar cada una de las partes de la aorta ascendente en el video que viene, pero fíjate que bien podemos ver el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta. Acá vemos la aurícula derecha y la desembocadura de la vena cava superior. Podemos hacer un recorrido de todas las cavidades cardíacas. Acordate que acá estamos en un corte muy anterior. Esto que estamos viendo es el ventrículo derecho, el tracto de salida del tronco de la arteria pulmonar y obviamente si seguimos hacia posterior vamos a ver la bifurcación de esta arteria acá en la arteria pulmonar principal derecha y la izquierda. Seguimos hacia atrás y acordate que la cámara cardíaca más posterior del corazón era la aurícula izquierda y acá estamos viendo no solo la aurícula sino también la desembocadura de las venas pulmonares. Acá vemos parte de la orejuela. Esto es la vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar inferior derecha y vena pulmonar superior derecha. Todo esto lo puedes ver perfectamente. Puedes ver la salida o el origen de las arterias coronarias a nivel del seno coronario y también la desembocadura, fíjate acá, de la vena cava inferior. Acuérdate que estas estructuras no están tan opacificadas como la arteria aorta. Esto es porque hicimos un estudio dirigido para evaluar puntualmente esa estructura vascular. Acá vemos una reconstrucción sagital, fíjate qué bien que se ve el seno de Valsalva, la aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente torácica, eso lo vamos a ver bien en un próximo video, las ramas del callado aórtico y podemos hacer una evaluación exhaustiva de cada una de las estructuras que estamos analizando o puntualmente de alguna estructura anatómica en particular. Un último detalle que siempre que veamos angio voy a hacer hincapié. Vamos a sacar la reconstrucción multiplanar y vamos a analizar estas estructuras. Muchas veces yo lo estoy viendo así, que esto sería el crudo que está en mi equipo, porque es así como sale el estudio, pero lo que ustedes van a querer hacer es jugar con el centro y ancho de ventana, ¿sí? Fíjense, opacificar un poco, cambiar el centro, cambiar el ancho de ventana, que no se vea tan brillante el material de contraste y esto me va a poder permitir hacer una mejor evaluación del lumen vascular. Fíjense cómo puedo ver mucho mejor las valvas de la válvula aórtica y si llegase a tener áreas de ateromatosis cálcica, placas de ateroma calcificadas, eso me va a permitir también el ventaneo, la modificación del centro y ancho de ventana, hacer una distinción entre qué es calcio y qué es material de contraste. Espero que te haya servido esta rápida revisión para que tengas una visión global de cómo se ven las cavidades cardíacas, las diferentes estructuras que forman parte del corazón y las arterias coronarias por angiotomografía computada. En el próximo video vamos a analizar estas mismas estructuras, pero en una tomografía computada no gatillada, para que veas la diferencia, pero que de todos modos podés seguir analizando estas estructuras. Y vamos a terminar de evaluar bien las características de los grandes vasos del mediastino, venas cavas, aorta, arterias pulmonares y mucho más. Te espero, si te gustó, dale like, suscríbete, cualquier duda, consulta o comentario, no olvides dejarlo abajo y nos vemos la próxima. Gracias por llegar hasta acá.